Este es el análisis de Radiografía. Está con nosotros Félix, el auténtico, el original, el 100% chiricano. ¿Por qué lo dice así? Por Carlos Araújo. Usted también es auténtico, te original. No, pero es que Carlos Araújo, ¿cómo está, Félix Antonio? ¿Usted es cédula 4? No, nació en Puerto. Claro, yo nací ¿En Puerto o en el Dovaldía? No, en el Dionisio Arrocha de Puerto Armuelles, orgullosamente. Cédula 4. De finca Malagueto. Eso. ¿Cómo amanece? 100% chiricano. ¿Qué Bien, tema pondremos en el análisis para educar a la población? Me gustaría hablar primeramente de los cuestionamientos hacia la figura del alcalde electo de la provincia de Colón, Diógenes Galván, y posteriormente de las impugnaciones que se han presentado en varios circuitos y que ponen en desventaja a los independientes para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Con relación al alcalde electo Diógenes Galván, creo que lo más prudente en su caso hubiese sido que él en campaña le hubiese dicho al electorado que de salir electo iba a optar por sus ingresos del Canal de Panamá y no de la alcaldía. Y aquí se ha dicho algo que los ingresos o el salario del alcalde de la provincia de Colón son $10.000 y no son $10.000. Es una cifra inferior, son de $3.500. ¿Qué sucede? Que como estos salarios en los gobiernos locales son bajos, los consejos municipales avalan distintas cifras. $3.500 de salario, más $3.500 de gasto de movilización, más $3.500 de gasto de representación, más $250 de dieta. Y esta cifra ronda los $10.750 si las matemáticas no me fallan. Es decir, que la cifra es baja si la comparamos a los emolumentos que él tiene o los ingresos en la ACP que superan los 15.000 balboas. Ahora bien, lo que ha hecho es legal porque es una ley aprobada por la Asamblea Nacional, pero es muy cuestionada porque en su momento contó con 35 votos a favor de los diputados del PRD, Panameñismo, Cambio Democrático, Molirena y 5 votos en contra, entre ellos el bloque de la bancada de la libre postulación. ¿Y por qué surge este proyecto de ley del mejor salario? Porque los gobiernos locales, los alcaldes y representantes fueron cuestionados por una licencia con sueldo que en su momento fue demandada por inconstitucional y la Corte declara la inconstitucionalidad de esta ley porque obviamente creaba un fuero, un privilegio. Lo mismo ocurre ahora que el abogado Ernesto Cedeño, hoy diputado electo en su momento para el año 2022, interpone la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y se le dio traslado al procurador de la administración Rigoberto González, quien constitucionalmente emite una opinión que no es vinculante, pero la Corte Suprema de Justicia puede darle el espaldarazo o no. ¿Y qué dijo el procurador Rigoberto González? Que esa ley que respalda al actual alcalde electo Diógenes Galván viola la Constitución y viola varios artículos de ellas. Por ejemplo, el artículo 19 que señala que no habrá fueros y privilegios. Además, viola el artículo 17 sobre que las autoridades instituidas están para proteger la vida y la honra y los bienes nacionales donde quiera que se encuentren. Además, viola otros artículos relacionados a los nombramientos que están en el 302 de la Constitución, que los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán en base al sistema de mérito. Los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones. Es decir, que a juicio del criterio del procurador de la administración, Rigoberto González, el funcionario debe tener un ingreso, pero sí, trabajando en el lugar específico donde recibe este ingreso. En el caso del señor Diógenes Galván, en la autoridad del Canal de Panamá y no en la alcaldía de Panamá. Que lo declare inconstitucional o no, porque es una opinión de Félix Chávez, es una opinión del procurador Rigoberto González. La última palabra está en la máxima corporación de justicia, la Corte Suprema de Justicia, que en su momento debe decir si viola o no la Constitución. Pero sus actos son legales porque están amparados en una ley aprobada en la Asamblea Nacional. Solo que existe el debate si es legal o inmoral sus actos. Yo creo que lo más prudente hubiese sido que él en campaña le hubiese dicho al electorado: voy a optar por estos ingresos. Yo soy de los que creo que en los gobiernos locales los alcaldes deben tener buenos salarios porque en sí hacen un papel importante, pero el espíritu de la palabra servidor público es que tú vas a servir en los actos de la cosa pública. Porque muy bien hubiese dicho varios magnates que han ocupado cargos públicos, específicamente en la presidencia de la República.
que tienen ingresos por arriba de $100.000. ¿Yo para qué me voy a tirar presidente si la ley señala que el presidente de la República devenga un ingreso, un salario de $7.000 mensuales? Es decir, que estos temas deben debatirse en la Asamblea Nacional para equiparar los salarios y que en efecto aquel que vaya a asumir un cargo público sepa si le conviene o no este escenario, porque mañana podríamos ver a la señora Etelvina de Bonagas tirarse para representante, que el salario de representante es $2.000, y ella dice, bueno, yo tengo un salario de $14.000 en la Universidad Autónoma de Chiriquí, pero bueno, voy a optar por ese salario. Mañana podríamos ver un escenario donde el señor Catín Vázquez, administrador del Canal de Panamá, que gana $26.000 mensuales, dirá, bueno, me voy a tirar para representante y quiero ese salario. Entonces, es un debate que la Asamblea debe analizarlo y paralelamente la Corte Suprema debe decir si esto viola ¿Debe ser o no. la Asamblea en primera instancia? La Asamblea podría reformar esta ley, equiparar los salarios y que de manera transparente estos ingresos sean iguales en todos los ¿No pudiera gobiernos venir locales. la propuesta de algún concejal, representante o alcalde? También pueden presentar los proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Insisto, yo soy de la como tesis iniciativa ciudadana, ¿no? Sí, No tiene, yo soy de la tesis iniciativa que legislativa. el hecho de que tú tengas un salario alto no quiere decir que vas a ser un buen funcionario. El hecho de que tú tengas un salario bajo no quiere decir que vayas a ser un mal funcionario. Alejli tuvo un salario muy cuestionado y él decía que era para salvar a las personas con mordeduras de culebra. A mi juicio, el señor Alejli ha sido uno de los peores alcaldes de Colón y no ha sido transparente en los recursos del Estado. Yo creo que estos dolores de cabeza nos los quitamos en gran medida, porque tampoco es la medicina que lo va a curar todo, si tuviéramos una ley general de salarios. Yo estoy de acuerdo con su planteamiento. Recuerdo cuando se dio el tema de Etelvina, que no la veo corriendo para representantes ni al administrador del canal corriendo para representantes, pero recuerdo que cuando se dio esa situación, el presidente actual habló de esa posibilidad porque él decía, oye, yo solamente gano 7.000, ¿cómo es posible que? Pero no se hizo nada, ¿no? Entonces, tenemos mucho tiempo hablando de esa posibilidad. Por lo pronto, la decisión está en manos de la Corte. La moralidad o inmoralidad depende de quién lo esté viendo. Yo no soy de la tendencia de aquellos que demonizan los altos salarios, siempre y cuando no sea el de ellos. Porque si fuera el de ellos, estoy seguro que no lo demonizarían. 100% estoy seguro de que es así. Y en su momento me pareció salomónica la decisión de la Corte Suprema de Justicia de optar por el mejor salario. Si decide ahora, tal como lo decía el señor Linares hace un rato, y citó algunos artículos, tal como usted ha citado al procurador de la Administración, hay que atenderlo porque es la decisión al final de la Corte Suprema de Justicia, más allá de lo que considere cada uno de nosotros moral o inmoral, es la decisión de la Corte. Y que bueno, pero Dios quiera que apuntemos a tener una ley de salario. Usted iba también a abordar otro tema, doctor. Sí, de las impugnaciones llama la atención que la bancada de la libre postulación está siendo debilitada. Hay varias curules que son tambaleadas por el tema de las impugnaciones y los recursos que se están presentando, y no hay recursos de impugnaciones individuales, es decir, para optar por un recurso específico, y se ha presentado recursos en algunos circuitos plurinominales para impugnar las elecciones enteras. Para que usted tenga una idea, la bancada con una mayoría mínima de 19 más 1, que es Bexaray Richard, es la bancada de la libre postulación en la Asamblea Nacional, conformada por 71 diputados, pero es insuficiente porque el voto mayoritario es de 36. El que logra 36 controla el Parlamento. La Asamblea, específicamente la bancada de la libre postulación, debe hacer una alianza si quiere controlar la Junta Directiva con otros partidos de la oposición. 8 y 8, Cambio Democrático, Partido Panameñista, que yo lo veo difícil porque fuentes me han dicho que no todos están de acuerdo a sumarse a la visión de los de la libre postulación. Ojo, los partidos políticos pueden optar, ellos no tienen la obligación de sumarse a los independientes porque la Asamblea es un parlamento, ellos buscan sus intereses o la corriente que está más ligada a sus planteamientos. Y del otro lado pueden sumar los 36, los 8, los del PRD. Pero, ¿qué sucede? Sí pueden sumar los 36 los de Realizando Metas, sí tienden puente con sus aliados del partido Alianza. ¿Cuántos tiene Realizando Metas? Tiene alrededor de 13 o 14, si la memoria no me falla. Ajá. Además, 8 del Partido Panameñista y 8 de Cambio Democrático. Cambio Democrático. ¿Y hay PRD? dos PP. ¿2 PP? Hay 2 del ¿Cuántos Partido PRD hay? Alianza. Cuéntame, Hugo, ayúdame. Bueno,
Hay 13 PRD, 8 CD, 8 panameñistas, 1 Molinena, 20 libre postulación, 14 RM, 2 Partido Popular, 2 Alianza y 3 Moca. Ahí Sí. está más fácil la Ok. suma de los 36. Si la Asamblea Nacional se instala con los 71 diputados, todavía no hay ninguna decisión porque hay un periodo de negociación a saber si los independientes respaldan o no a un candidato que ya es de facto, aspira a la presidencia, que es Luis Eduardo Camacho por el Partido Oficialista. Pero, ¿qué va a poder suceder si el Tribunal Electoral o los juzgados administrativos electorales que ven en primera instancia estas impugnaciones, si no la resuelven a tiempo, va a llegar el 1 de julio y en la Asamblea Nacional no van a estar los 71 diputados? Bueno, hay que resolver eso a tiempo, Félix. Si no están los 71 diputados con estas impugnaciones, son menos 6 candidatos o menos 6, corrijo, diputados de la libre postulación que no van a estar presentes el día de la votación. A eso súmale 2 del partido Moca, que ya ha dicho que podría respaldar a los independientes. A eso ya dan 6, es 8. A eso súmale a lo del circuito de San Miguelito, porque la candidata diputada Zulay Rodríguez ha mencionado, ha reiterado que está analizando las impugnaciones, y si ella impugna, quedaría por fuera técnicamente 4 de la libre, de la libre postulación de Vamos, porque en el circuito de San Miguelito se escogen a 7 diputados. Es decir, que los más afectados en la elección de los de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional van a ser los diputados independientes de la bancada Vamos. Y con un voto mayoritario a la cifra que proponga la alianza de Vamos, obviamente que vamos a tener a Luis Eduardo Camacho como presidente de la Asamblea Nacional. Insisto, esto es sin el escenario, si los juzgados administrativos electorales no le meten acelerador a las impugnaciones. Lo más sano, mira, todas las candidatas, porque aquí a veces se trata de cuestionar las impugnaciones, que cuando se impugna a un candidato que a mí me gusta, bueno, está malo, pero cuando se impugna a un candidato que no es de mi partido, tiene que ser igual para todos. Es igual para todos. Así es. Y ante la ley, todo aquel que siente una vulnerabilidad puede presentar estos recursos, porque así lo habla la norma electoral. Pero le toca a aquel que asume el control, que son los juzgados administrativos electorales y el Tribunal Electoral, decidir si en efecto hay causas para iniciar nuevas elecciones en estos circuitos o para validar las impugnaciones, tomando en cuenta que las impugnaciones no son directas. Esto pasa por un proceso de impugnación donde el juez de la causa debe analizar si en efecto acredita o se acreditan o no los hechos del denunciante. Entonces, va a generar expectativa lo que ocurra en la Asamblea Nacional, y más aún de un Parlamento totalmente fraccionado, y que va a ser histórica ese debate. Va a ser interesante lo que pasa de aquí al 1 de julio, siempre la Asamblea con el foco de atención. Pero gracias, Félix Antonio. Mire, encontré el saco color rosa que le voy a regalar a Hugo para su cumpleaños. Está en la cuenta de Gianluca Bacci. Él se vistió ayer con un saco rosa bajo para estar con su hija. A usted le vería muy bien, mire, zapatos blancos. Oh my God, fabuloso. Esto para usted. Son las 9:03 de la mañana. Que tengan un bonito jueves, los dos. Y guarden una torrejita de esas, por favor, aunque yo no sea de Telemetro Reporta, pero usted, como es compañero mío de ECO, debería consolidarse con sus compañeros del lado de acá. ¿No te parece, Chutupu? Le tengo mono hoy. Hasta mañana, bendiciones. No, yo no quiero mono.